gracias porque nos das un nuevo día donde nos permites tener salud, donde nos sustentas bajo tu mano protectora, donde nos cubres con tu sangre preciosa, donde nos das sanidad, donde nos das alimento, Dios mío, donde nos das un techo donde resguardarnos. Damos gracias, Dios, por todas las maravillas que haces en nuestras vidas, por tu infinito amor y misericordia. Damos gracias también porque ahora podemos escuchar tu palabra, Padre amado, podemos ser alimentados espiritualmente y solo lo tenemos contigo, o sea, tenemos todas esas cosas bonitas y toda esa sabiduría por medio de tu palabra, Señor Jesús. Por eso damos gracias. Damos gracias también por que nuestros pastores estudian la palabra y nos dan a conocer a mayor profundidad lo que tú nos quieres enseñar. Damos gracias porque aunque nos encontramos en un momento un poco preocupante por la situación económica, por la salud de muchas personas, damos gracias porque pues nuestra familia y nosotros nos mantenemos con bienestar, porque tú nos guardas bajo tus alas protectoras, nos cubres con tu sangre preciosa, no permites que nada malo nos suceda. Y sabemos que aunque esta situación es difícil, dependemos de un Dios todopoderoso que nos llena de bien, que nos cubre, que nos cuida, que pues también nosotros debemos ser obedientes a nuestras autoridades, en este caso pues a nuestra alcaldesa, a nuestro presidente, para poder así ayudar y contribuir a que pues no sean más las personas afectadas. Aún así pues sabemos que dependemos de ti, Dios, y te damos gracias por ese infinito amor que tienes para con nosotros. Damos gracias porque sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Damos gracias porque estamos bajo la sombra del Omnipotente, del Dios Todopoderoso que nos guardará siempre. Queremos también en esta mañana pues manifestarte, Padre amado, que realmente pues solicitamos a ti también que esta situación pase pronto, porque muchas personas se ven afectadas con esta situación, tanto en la salud de ellos o de sus familias, como en la situación económica que nombraba anteriormente. Pero sabemos, Dios, que tú no nos desampararás, que tú no permitirás que pasemos más cosas de las que podamos soportar. Dependemos de ti y sabemos que tú serás fiel, y lo que queremos es también, Dios, que pues aún en medio de esta situación nos aferremos más a ti, que también estas personas que aún no te conocen te puedan conocer, Padre amado, puedan quitar esa venda de sus ojos, puedan ser redargüidos, puedan ser convencidos de pecado, de juicio y de justicia, y que sepan que al lado de ti todo lo pueden tener, más lejos de ti nada son. Nada somos, Dios mío, si no te tenemos en nuestros corazones. Nada somos porque de esta vida nos vamos y nada nos llevamos. Pero la única confianza que tenemos los que te amamos, Señor, es que cuando trascendamos a la otra vida, Dios, estaremos contigo, tendremos vida eterna, y que esa es nuestra esperanza. Por eso también quiero pedirte que nos ayudes a perseverar hasta el final de los tiempos, que no nos dejes desviar ni a derecha ni a izquierda, que podamos serte fieles, que siempre podamos agradarte a ti, Señor Jesús, y no agradar al mundo, porque es muy fácil tal vez desviarnos de nuestro camino, pero tú nos haces fuertes, Dios, tú nos das inteligencia, sabiduría, y no permitirás que nos dejemos llevar por las costumbres de las demás personas, sino que sepamos y tengamos claro que somos tus hijos y que debemos obedecerte, porque un hijo que ama obedece. Hoy los voy a invitar a que desde nuestra casa declaremos que somos iglesia. La iglesia habita en este momento en nuestras moradas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, y vamos a declarar que donde quiera que estemos, Dios está con nosotros. Somos su reino y somos su iglesia. Así es. Cante conmigo esta canción, dígale.
desolados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Y juntos vamos a declararlo, que somos iglesia. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Así es, Señor. Aquí está tu iglesia desde su casa adorando tu nombre y tu presencia, Señor. Ya no estamos perdidos porque tú nos hallaste. Así es, Señor. Oh, oh, oh. Gracias, Señor. Extraviados ya no más. Nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más. Siempre a nuestro lado tú estás. Nuevamente vamos a cantarle juntos. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Una vez más, somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera es la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Así eres tú. Tú eres nuestro Dios Salvador. Oh, oh, oh. Tú vives, Señor. Eres Dios. Tú eres Dios. Cristo eres Dios. Cristo eres Dios. Cristo eres Dios. Dígalo. Vivo estás en gloria, Señor. Reinas en victoria. Nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios. Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Dígalo usted. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vive estás en gloria, Señor. Tú reinas en victoria. Oh Dios, nuestro ser entona a una voz. Dígalo. Cristo eres Dios. Cristo eres Dios vivo. Vivo estás en gloria.
hermoso Rey. Somos iglesia desde nuestra casa. Digan amén en el lugar en el que se encuentren. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Vamos a declarar que no hay nadie como Él, que Él es Dios en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Hey. Así es, Señor. Cante conmigo. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Así es. Oh, oh. Dios en todo tiempo. Así es nuestro Dios. Oh, oh. Dígalo conmigo, te necesito. Te necesito más que nada, Señor, pues en tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, sé que tú eres fiel y todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Dígalo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo el tiempo. En las victorias, dígalo. En las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, oh. Dios en todo tiempo. Nos gozamos en ti, Señor. Dígalo, declárelo conmigo. En la cruz cambiaste a este pecador. Hoy para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. ¿A dónde? A donde tú me guíes, yo te seguiré. Una vez más. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre, siempre me levantan. Así es, a donde tú me guíes, yo te seguiré. Así eres tú. Yo decido seguirte, Señor. ¡Hey! Vamos a decirlo nuevamente. En la victoria y en la derrota, Él está con nosotros. Amén. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, oh, mi Dios en todo tiempo. Así es, mi Dios en todo tiempo. Gracias, Señor, tú eres Dios en todo tiempo, te alabamos.
los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. No olvides enviarle el link a toda tu familia. Si quieres compartir con nosotros un testimonio o milagro de lo que Dios ha hecho, envíanos un video de 1 minuto al correo mivideoiglefy@gmail.com. Lo estaremos compartiendo en nuestra transmisión. Es tu fidelidad y amor los que sostienen tu iglesia. Por ello, recuerda que puedes hacer tus donaciones desde el banco BBVA o de Baloto a la cuenta corriente número 242-027-522. El NID de tu iglesia es 830-1414-68-9. Ten presente que no siempre te piden el número de verificación, que es el número 9. Buenas noches, amada Iglesia Iglefy. Pastor Esteban Ramírez, gracias por esta invitación maravillosa para que tengamos nuestra habitual recarga bíblica. Ese es un término muy original y muy especial que tiene que ver con la realidad de que necesitamos todo el tiempo estarnos recargando con la palabra de Dios. Así que comenzamos y nuestro tema en esta noche es prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Estamos hablando ya del año 2021 y es tiempo para estar completamente motivados a través de las Sagradas Escrituras y de proseguir a la meta. Muy bien, la idea es que podamos apropiar por qué es necesario que sigamos creciendo espiritualmente, pero también en el área personal. Debemos comprender la necesidad e importancia de tener metas y sobre todo de extendernos hacia esas metas, teniendo en cuenta el plan de Dios y no nuestros planes sin Dios. Muchas veces las metas en nuestra vida fallan porque son metas sin que podamos valorar la importancia de que todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. Por eso no podemos excluirlo a Él de nuestras metas a corto, mediano o largo plazo. El video que vimos antes de comenzar tiene que ver con esforzarnos y ser valientes, pero también con el asumir nuestra realidad, el tiempo que estamos viviendo, el momento por el cual estamos pasando, pero también quiénes somos en Cristo Jesús, un tema de identidad, pero también con quién nos identificamos, y también es con nuestro Señor Jesucristo. En Josué 1:8-9, una cita muy conocida, el Señor nos habla de esforzarnos y ser valientes. Vamos a leer para iniciar esta cita en Josué 1, versículos 8 y 9. Y dice la palabra, que la leemos en el precioso nombre de Jesús. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 9, que es específico para lo que vamos a tratar esta noche, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta palabra, o en esta palabra, Dios dijo a Josué, y por medio de él a cada uno de nosotros, que debemos ser fuertes y valientes. ¿Por qué? Porque la labor que debemos desempeñar no es sencilla. Por lo tanto, necesitamos estudiar la Biblia, recargarnos precisamente con la palabra de Dios, pero para obedecerla. Y ese es el camino o la senda a la victoria. Ahora, es posible que no seamos exitosos según la visión del mundo o según el concepto del mundo, pero si lo somos ante los ojos de Dios, entonces tenemos que tener claro que lo hemos sido, porque realmente lo que importa es la opinión de Dios y no la opinión del mundo. Todos los seres humanos necesitamos tener metas, desafíos aún diarios, y también la fortaleza para alcanzarlos. Muy bien, entonces esta noche estudiaremos este tema a la luz de Filipenses 3, 12 a 14.
La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Y esta palabra dice de la siguiente manera. Filipenses 3, versículo 12 a 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Ese es el título de nuestra enseñanza esta noche. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Siempre que escudriñamos las Escrituras, debemos ocuparnos de mirar el contexto para no salirnos precisamente de él y comenzar de pronto a desenfocarnos en lo que es el mensaje. Realmente la exégesis del texto es eso. ¿Qué es lo que Dios está realmente diciendo? Que Dios, por boca del apóstol Pablo, quería enseñar, advertir a la iglesia de los filipenses. Entonces, el contexto tiene que ver precisamente con lo que queremos tratar. Y es que, pues que precisamente en Filipenses se está hablando, y el título mismo de este capítulo es ese: prosigo al blanco. En otras Biblias, en otras versiones dice prosigo a la meta, el mismo título que tenemos para la enseñanza de hoy. Pero en la Reina Valera 60 dice prosigo al blanco. ¿Qué Pablo les estaba diciendo a la iglesia de los filipenses? Bueno, el contexto histórico es que los filipenses tenían controversias por la presión de los falsos maestros judaizantes, que era gente mundana que los asediaba y trataba de influenciarlos. Ellos, los filipenses, eran muy vulnerables por su inmadurez, por lo cual les resultaba difícil tener clara su meta espiritual. Ese era entonces el meollo del asunto, ese era el problema, y tenían dificultad para avanzar con la meta espiritual para la cual habían sido alcanzados. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, les escribe y los anima. ¿Los anima cómo? Instruyéndolos sobre la necesidad de alcanzar aquello para lo cual Cristo los alcanzó. Y ahí está la esencia del asunto. La necesidad de alcanzar aquello para lo cual Cristo los alcanzó. La primera pregunta esta noche para nuestra propia vida es: ¿para qué Cristo nos alcanzó? Porque para eso es que debemos esforzarnos y debemos seguir a la meta o proseguir al blanco. Es decir, en otros términos, identificarse o proseguir, ¿cierto?, al llamamiento celestial. De eso está hablando esta cita bíblica. O sea, a cumplir el llamado. ¿Y qué es cumplir el llamado que hemos recibido cada uno de nosotros como hijos de Dios? Pues vivir primeramente para el Señor. Pues cumplir la gran comisión. Pues ejercer el ministerio de la reconciliación. En el propósito general de Dios para nuestra vida está el que vivamos para la gloria suya. Fuimos creados para la gloria de Dios. En ese orden de ideas, el Señor nos ha dado propósito, nos ha dado una misión, nos ha dado una misión y visión al mismo tiempo, que son absolutamente importantes, pero que tiene que ver con el deseo de Dios para nuestra vida. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, muchas personas piensan equivocadamente, sobre todo en el mundo, y no deberíamos pensar así en la iglesia, piensan que todo lo que hacen es la razón para la que viven. Me explico. Mientras que vivimos, trabajamos, estudiamos, nos divertimos, comemos, dormimos. Todo eso es lo que hacemos mientras que vivimos, pero no es para lo cual vivimos. Nadie vive solo para comer, nadie vive solo para dormir, nadie vive solo para trabajar o para estudiar o para tener, entre comillas, éxito. Realmente el mundo vive de esa manera porque está en tinieblas, pero nosotros, los hijos de Dios, los discípulos, la iglesia, vivimos para la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que todo lo que hacemos da gloria a Dios.
Si comemos para el Señor, comemos, dice la Escritura. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si trabajamos, todo lo que hacemos lo hacemos para Él, lo hacemos con amor y lo hacemos para Él. Entonces allí vamos entendiendo no solo el propósito, sino cómo se deben enfocar las metas de nuestra vida para alcanzar el propósito para el que ya el Señor previamente nos alcanzó a cada uno de nosotros. Miremos un poco más del texto y allí en esos versículos que leímos encontramos la palabra meta, o prosigo al blanco o prosigo a la meta, que significa allí lo mismo. En el griego esa palabra meta es escopeo, que significa mirar más allá o después de, o mirar al blanco, o es el lugar o el punto donde termina una carrera, o el fin que se persigue, o el fin al que se dirigen las acciones o los deseos de una persona. Entonces el propósito es la sumatoria de todas las metas, pero estas tienen que ver con los procesos que generan planes para alcanzar el objetivo. Entonces las metas son importantes porque permiten definir lo que se quiere. Nuestro tema en esta ocasión es prosigo a la meta. Tenemos metas para este año, metas importantes, metas a mediano, a corto y a largo plazo. Pero esas metas tienen que estar enfocadas en el propósito que Dios determinó previamente para nuestra vida, en la misión que nos dio, en la visión que Él tiene para nosotros y que es la misma que nosotros tenemos para glorificar al Señor. Muy bien, Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo está diciendo, no es que yo estoy sobrado y ya lo alcancé, no, estoy en ese trabajo. Pero una cosa hago, y aquí comienza a darnos una instrucción a la iglesia muy precisa y a cada uno de nosotros. Dice 2 puntos, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Porque muchas veces un problema para alcanzar una meta o un logro es que estamos mirando a lo que queda atrás o estamos mirando hacia atrás. Ningún atleta, porque en la palabra se compara nuestra vida con la de un atleta, ningún atleta puede correr la carrera si está mirando atrás. Él tiene que mirar a la meta y nosotros también debemos mirar a la meta. Por eso dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El pasado, por decirlo de una manera gráfica, es como un muerto. Un muerto, después de ciertos días, sin que sea enterrado, va a tomar mal olor y se va a descomponer. El pasado tiene esas características. Por eso al muerto o hay que incinerarlo o hay que enterrarlo. Eso mismo sucede con el pasado en nuestras vidas. Necesitamos enterrarlo. Necesitamos aprender de ese pasado para no volver a cometer los mismos errores. Pero no podemos vivir en el pasado, ni podemos vivir mirando el pasado. Por eso es que el apóstol aquí da esa instrucción. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome, esa palabra extendiéndome es claro o es clave, extendiéndome a lo que está adelante. ¿A qué debemos extendernos? A lo que está adelante. Esa palabra extenderse en el griego es epeketeinomai, que significa adelante o afuera, o también visión. Un escritor, un teólogo alemán del siglo XVIII, llamado Bengel, hizo una paráfrasis de esta expresión extendiéndonos y dijo de la siguiente manera, el ojo se adelanta, hablando del ser humano, el ojo se adelanta y tira de la mano va adelante y tira de los pies. Es una descripción muy gráfica de cómo funcionamos como cuerpo humano. El ojo se adelanta, o sea, el ojo es el que ve, el ojo es el que mira, pero el ojo tira de la mano, o sea, de la acción, y la mano ejecuta, es decir, va adelante y tira de los pies. Es todo un conjunto. ¿Qué es una paráfrasis? ¿Qué es lo que este autor, este teólogo Bengel, hizo con esta frase? Es una explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para aclararlo. Puede ser que la palabra extendiéndose no sea tan clara para nosotros, pero con esta paráfrasis nos queda absolutamente claro de qué se trata. No solo tenemos una meta y debemos tenerla, sino que es necesario extendernos hacia ella. Para eso necesitamos autodisciplina,
para evaluar nuestras propias fortalezas, pero también nuestras debilidades, cuidando de estas últimas, de las debilidades, al fortalecernos en el Señor para poder decir no cuando la carne o los deseos digan sí. Esta disciplina nos va a facultar, entre otras cosas, para lo siguiente. En primera instancia, apartarnos de las amistades, ¿cierto? Apartarnos de las amistades o situaciones que nos alejan del Señor. Cada cosa, cada amistad, cada circunstancia que nos aleja del Señor es un estorbo para cumplir el propósito, es un estorbo para cumplir la misión que se nos ha encargado, es un estorbo para caminar en esa visión que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero también como hijos de Dios individualmente considerados. Así que todo eso que nos aleja del Señor requiere ser quitado del camino. Pero en segundo lugar, decir no a la impureza en cualquier área y especialmente en el área sexual. En tercer lugar, rechazar la negligencia para afrontar diligentemente nuestra vida cristiana. Eso es necesario. En cuarto lugar, no ser descalificados. Cuando corremos, no podemos, estamos corriendo una batalla, la batalla de la fe. Estamos corriendo nuestra propia vida. Cada uno de nosotros está corriendo su propia vida. Y es una vida irrepetible. Y es una vida que no vuelve atrás. Cada momento que pasa, nuestra vida se cuenta en instantes, en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en años, en décadas. Se cuenta nuestra vida. Y cada instante de ellos que pasa no se vuelve a repetir. Y no podemos ser descalificados. ¿Y qué es ser descalificados? Pues perder el privilegio que tenemos de anunciarles a otros el mensaje de Cristo por no practicar lo que enseñamos o lo que predicamos. Y en quinto lugar, combatir el miedo y el temor, o las dos cosas. A eso se refería el Señor en Josué 1, 8 y 9. Entonces, una meta esencial, ¿cierto?, para Dios es que la humanidad lo conozca a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y el Señor, ¿cierto?, como somos sus hijos y experimentamos su amor y tenemos comunión, nos ha facultado para hacerlo. Dios quiere eso. Dios quiere que alcancemos a personas para Cristo. Dios también desea, porque Cristo es nuestro Salvador, y que nosotros experimentemos la comunión con Él. Esas son metas que están en el corazón de Dios para nuestra vida. La palabra dice, por ejemplo, en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas pues serán añadidas. Entonces la importancia de las metas tiene que ver con la consagración, que es un constante trabajo de identidad como discípulos de Cristo en nuestra propia vida. Muy bien, entre este primer punto, que es la importancia de las metas, porque realmente es necesario tener metas y son muy importantes, y el segundo punto que vamos a ver, que es cómo establecer esas metas, vamos a hacer una pequeña brecha para hablar en sentido práctico de lo siguiente. Todos nosotros, como hijos de Dios, evidentemente necesitamos tener metas y poderlas alcanzar. Metas algunas que son pequeñas, otras que son muy grandes, etc. Pero cada día necesitamos metas, necesitamos retos y necesitamos cumplirlos. Pero cada año que comienza, cada nuevo año, debemos tener metas. Por ejemplo, ¿qué meta tenemos este nuevo año en el área de nuestra relación con Dios? ¿Cuál es nuestra meta personal en esa área? En segundo término, ¿qué meta tenemos para nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos o los cercanos, el núcleo familiar? ¿Qué meta tenemos para este nuevo año? ¿Qué meta tenemos o qué metas tenemos en el campo ministerial? Nuestro trabajo para el Señor, nuestro trabajo en la obra del Señor, porque todos fuimos llamados a colocar las manos en el arado a través del ministerio de la reconciliación. Aunque algunos han sido llamados al ministerio de tiempo completo, y a eso se refieren los 5 dones ministeriales de Efesios 4:11, pues aunque no todos sean llamados a esos 5 dones, sí todos, toda la iglesia
hemos sido llamados a cumplir un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Y eso se cumple en el marco y en el contexto de la iglesia local. Por eso entonces, ¿qué planes, qué metas tenemos para este nuevo año en ese ámbito ministerial? En cuarto lugar, ¿qué meta inmediata o no tan cercana, pero una meta al fin y al cabo, tenemos para nuestra vida laboral? Tenemos una vida laboral, una vida profesional, desempeñamos una labor. ¿Qué meta tenemos? Tal vez ascender en nuestro puesto de trabajo. Muy bien, para llegar a esa meta hay que desarrollar una serie de acciones que tienen que ver con seguir un plan. Y ese plan tiene que ver con las instrucciones de Dios para nuestra vida como buenos trabajadores, trabajando y sirviendo como para el Señor y no como para los hombres, por ejemplo, dice la Escritura, parafraseándolo. Entonces, ¿qué meta tenemos en esa área? Y en quinto lugar, por ejemplo, ¿qué meta tenemos para nuestra vida personal? ¿Qué es eso que debo cambiar? Tal vez soy una persona no tan constante. La meta es comenzar a ser una persona perseverante, porque la Escritura me exhorta y me invita a hacerlo y es bueno para mi vida. Tal vez soy una persona que no tengo el carácter que debería tener, es decir, el carácter de Cristo formado en mí. Eso es un asunto personal y esa debe ser una meta. Tal vez soy una persona que no tiene un genio o que el dominio propio no está permanentemente en mi vida. Eso es algo que en lo personal que tengo que cambiar, que necesito cambiar. Y eso puede ser una meta. Y así sucesivamente. Muy bien. Hecha esa aclaración y precisando ese tema, vamos a ir entonces a la segunda parte de la enseñanza en esta ocasión. Y es cómo establecer metas. Cómo establecer metas. Todos necesitamos, ya sabemos que las metas son importantes y en este nuevo año mucho más, pero todos necesitamos también establecer y saber cómo establecer esas metas. Tal vez alguien diga, no, yo no sé cómo establecer esa meta. Lo que compartamos en esta segunda sección, hay unas presentaciones que vamos a presentar, unas láminas que vamos a presentar, a proyectar, y van a quedar también pues como archivo para que si alguien las quiere, pues las solicite al encargado en la iglesia de estos temas para que las tenga, porque es de uso, digamos, general y nos pueden ayudar. Son unas guías. Entonces, ¿cómo establecer metas? Miremos las Sagradas Escrituras. Primero la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Y allí en el 16, los versículos 13 y 14. Primera Corintios 16, 13, 14. Primera Corintios 13, 16, 13, 14. Estoy revisando aquí en la Biblia para mirar si es primera o si es segunda, pero debería ser primera porque segunda definitivamente no es. Pero aquí encontramos una cita que nos habla de estar alerta, de permanecer firmes en la fe y de ser valientes. Estar alertas, permanecer firmes en la fe y ser valientes. Pero también nos habla de ser fuertes y hacerlo todo por amor. ¿Sí? Esa cita, 1 Corintios, efectivamente, 16, 13, 14. Dice, velad, en la Reina Valera 60, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Muy bien, esa ilustración o esa palabra nos lleva a una ilustración y es a que estemos firmes. ¿Y firmes qué significa? Pues estar sólidos, estar establecidos, y tiene que ver mientras que regresa el Señor, es decir, durante el tiempo de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Sabemos que no somos ciudadanos de la tierra, sino del cielo. Estamos aquí como peregrinos, estamos aquí cumpliendo un tiempo, un propósito, alcanzando unas metas que nos llevan a ese propósito, a ese plan mayor.
Y eso fue lo que leímos en Filipenses capítulo 13, Filipenses 3, perdón, versículos 13 o 12 a 14 más bien. Fue lo que leímos allí. Estamos caminando hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vamos a decirlo en términos absolutamente prácticos. Todos nosotros, cada uno de nosotros, todos y cada uno, estamos corriendo para llegar a la presencia del Señor. Cada día que pasa es un día que estamos más cerca de ir a la presencia del Señor, porque ese es nuestro destino final y ese será el momento más glorioso, bien sea que el Señor venga en su segunda venida y nos rapte, o bien sea que el Señor antes de regresar por segunda vez nos llame a su presencia. Pero todos estamos caminando y para todos nosotros hay un momento y hay un tiempo de ir al Señor. Y no será porque el coronavirus o cualquier otro virus lo defina. Eso está ya en el plan de Dios, eso ya está en la soberanía de Dios. Dios tiene contados nuestros días como están contados los cabellos de nuestra cabeza. Así que iremos a la presencia del Señor cuando Él lo ha determinado. Pero estamos corriendo una batalla y esa batalla se llama la batalla de la fe. Y en esa batalla tenemos retos diarios y tenemos metas que cumplir conforme al encargo que Dios nos ha hecho. Hasta que lleguemos al momento final, al momento supremo de estar en la presencia del Señor. Entonces, mientras que eso sucede, 1 Corintios 16, 13, 14 nos dice que velemos. O sea, no significa estar trasnochando todos los días, significa estar alerta en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. Pero dice luego estar firmes en la fe. ¿Qué significa estar firmes en la fe? No ceder terreno. Ese término específico de estar firme, eso es lo que significa. Por ejemplo, en términos castrenses o en términos del ejército, a un soldado se le enseña como un ejercicio militar a estar firme. Pero ese firme no es solo juntar los dos pies y que suene y estar erguido, sino es un significado de un concepto, y ese concepto es no ceder terreno al enemigo. Lo mismo se aplica, y por eso el apóstol Pablo lo utiliza aquí en otros pasajes, de estar firmes. Estar firme es no ceder terreno en nuestra vida, en el cumplimiento de nuestro propósito, en las metas que debemos alcanzar cada día, en los retos que tenemos. No cederle terreno al enemigo de nuestras vidas. Y dice luego, punto y coma, portados varonilmente. Significa con coraje, con entereza, de una manera autoritaria, pero no de autoritarismo, sino de tener autoridad, la autoridad que hemos recibido del Señor. Y luego dice esforzados, y ese esforzados tiene que ver con esforzarnos no en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia del Señor. Y concluye esta recomendación con el versículo 14 que dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y aquí ya nos está hablando de la motivación. Porque la motivación perfecta para hacer todas las cosas es precisamente ¿qué? El amor. De eso nos está hablando acá. De entonces hacer todo lo que hagamos con amor. Esa es, mis hermanos queridos, la instrucción mientras regresa el Señor. Y eso fue clara para ellos, los corintios, pero también para nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros como para ellos es importante el propósito de establecer esas metas. ¿Cuál es el propósito para establecer esas metas? ¿De qué nos está hablando 1 Corintios 16, 13, 14? De metas. ¿Pero qué significa? Primero, estar vigilantes ante los enemigos espirituales. Hay enemigos espirituales de nuestra vida. Por ejemplo, el orgullo, las divisiones, el pecado, el desorden, las teologías erróneas, que era la razón por la que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a los filipenses, que estuvieran firmes para no dejarse seducir o engañar por esas falsas enseñanzas. Eso está vigente hoy en día. Lo más grave que le puede pasar a un hijo de Dios es entrar en una doctrina de error, o en una doctrina equivocada, o en una mala enseñanza, por no estar fortalecido en la fe, por no estar fortalecido en la revelación de la palabra, por no estar enseñado. Por eso cobra tanta importancia esta recarga bíblica, porque es tomar las escrituras y apropiarlas con tal revelación que podamos vivir por ellas.
porque la palabra de Dios es todopoderosa como es el Señor, y la palabra de Dios es el verbo de vida, y la palabra tiene poder, y la palabra nos enseña, nos educa, nos edifica, nos transforma, nos lleva al propósito que Dios ha establecido sobre nuestra vida. Entonces hay que estar vigilantes ante los enemigos. De eso estaba hablando aquí el apóstol Pablo a los Corintios, y eso es necesario para poder establecer metas. En segundo lugar, estar firmes en lo que hemos creído, es decir, en el evangelio que ha traído nuestra salvación. Pero también, en tercer lugar, ser valientes para hacerle frente a los falsos maestros. Esos existen, ellos están ahí, y nosotros debemos poderlos enfrentar. ¿Con qué? Con la sana doctrina y el conocimiento de la verdad. Pero también es ser fuertes, en cuarto lugar, con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, el vigor que nos da el Espíritu Santo, esa efervescencia que proviene del Espíritu Santo, que es más un fervor permanente. Ahí debemos estar fortalecidos, no en nuestra fuerza, sino en la gracia del Señor. Y finalmente, en quinto lugar, todo hacerlo por amor, que como dijimos, es la motivación perfecta. Muy bien, para fijar metas, y queremos reiterar esto, para fijar metas debemos hacernos siempre preguntas. Para este nuevo año debemos fijarnos metas. Cuando no tenemos metas, realmente no sabemos cuál es el camino que estamos siguiendo, aunque nosotros somos los del camino, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pues nosotros estamos en ese camino. Pero si no conocemos qué debemos hacer mientras que caminamos hacia el Señor, pues entonces nos vamos a estar tratando de desviar muchas veces. Entonces, para fijar metas, debemos hacernos preguntas, como decía al terminar el primer punto, como esta. 1. ¿Cuál es mi meta con respecto a Dios? Y estoy repitiendo esto. ¿Cuál es mi meta para el 2021 con respecto a Dios? ¿Cuál es mi meta con respecto a mi familia? ¿Cuál es mi meta en el desarrollo espiritual o ministerial de mi propia vida? ¿Cuál es mi meta en el campo laboral o secular? ¿No tengo ninguna meta? Imposible. Ahora, ¿qué necesito cambiar en mi vida? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? Todos tenemos inequívocamente cosas que cambiar en nuestra propia vida. Cuando termina cada año deberíamos hacer una evaluación de cómo fue el año. Y tal vez respecto al 2020, lo que más se recordará fue esta pandemia que todavía persiste y que ha traído tantos cambios. Pero nosotros no vivimos inmersos en las circunstancias de este mundo, llámense pandemias o como se llame. Debemos recordar que la palabra nos dice precisamente en Corintios que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son transitorias, pero las que no se ven son eternas. Esta pandemia es transitoria, puede que dure 1, 2, 3 años, no sabemos cuánto tiempo, pero es transitoria. Pero el poder de Dios, el poder de su resurrección, el poder que opera en nosotros, el llamado que Él nos ha hecho, nuestra vida espiritual, nuestro destino final, el propósito que nos ha dado, la misión que nos ha encargado, son cosas eternas, porque cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará ni nunca perderá vigencia. Así que debemos caminar en ese talante, en esa forma, en esa manera de mirar las cosas. Eso es bien importante. Pero vamos a concretar entonces cómo poder fijar las metas y cómo hacerlo o establecer metas que sea de una manera efectiva. Ahora, ninguna meta que nosotros establezcamos como hijos de Dios y con la dirección del Espíritu Santo es una meta de poca importancia o es una meta insignificante. Una de las cosas que hemos aprendido, porque todas las circunstancias de la vida traen cosas positivas y negativas, pero una cosa positiva que podemos decir del año 2020 es que aprendimos la importancia de estar en familia, la importancia de caminar como un equipo, como familia, la necesidad de tener esa familia, la necesidad de amar a esa familia, la necesidad de ministrar a esa familia, porque es el núcleo, porque es el centro de nuestra vida. Nos vimos muchos o todos recluidos en nuestra casa,
y lo vimos al principio como un castigo, pero realmente fue una bendición. Fue un llamar de Dios a un despertar, a volver a la familia, a volver a ese núcleo, a darle la importancia que tiene el compartir con la familia. Eso es algo que entonces pudimos aprender en el 2020 y es muy importante. Así que cualquier meta que fijemos, por ejemplo, con respecto a la familia, es una meta que importante. Vamos a dar un ejemplo de algo muy coloquial, pero algo que se aplica para esta situación. Probablemente en la mayoría de hogares cristianos, creo yo, que a raíz de los cambios que trajo el año 2020 con esta desastrosa pandemia, porque eso es lo que es un hecho desastroso para la humanidad, pero algunas familias tuvieron que hacer algunos cambios. Por ejemplo, me he enterado, y sucedió aún en mi propia familia, que llegó el momento en que como equipo en la familia decidimos que era necesario que no solo una persona estuviera a cargo de las labores del hogar, porque íbamos a estar todo el tiempo en casa, ¿cierto? Haciendo un desgaste mayor de todas las cosas, incluido el tiempo, y era necesario que todos pudiéramos contribuir. Creo que en muchos hogares se pudo implantar esa feliz circunstancia de que todos contribuimos con los oficios y especialmente con el cocinar en la casa. Probablemente algunos determinaron que un día cocina uno de los miembros, otro día el otro, y eso nos sirvió a algunos para aprender a cocinar, pero a otros también para disfrutar de los manjares que hace la familia y que desconocíamos. Pero todo esto nos llevó a un retomar de algunas costumbres que nunca debieron perderse. El trabajar en equipo como familia, el valorar a la familia. Y para muchos eso fue un reto. Para muchos fue la meta, por ejemplo, aprender a cocinar. Pero qué bendición es poder cocinar. Cada vez que se acercan los tiempos finales es más necesario que sepamos hacer todas las cosas que son necesarias para la vida cotidiana. Y eso se aprende en la familia. Ese retomar de la vida familiar es importante. Muy bien. Entonces vamos a mirar en estas láminas que vamos a proyectar, vamos a ver 10 razones para establecer metas. Luego vamos a mirar 7 pasos para establecer metas efectivas y luego finalizamos con 5 pasos para alcanzar las metas. Muy bien, primero 10 razones para establecer metas. Entonces, ¿por qué? Las metas nos ayudan a, razón número 1, establecer una dirección clara hacia el futuro. 2, realizar una planeación con propósito. 3, desarrollar un ambiente de motivación. 4, experimentar un sentido de logro en la vida. 5, introducir cambios positivos en la vida. 6, autoevaluarnos. 7, dar significado a la actividad de cada día. Cada día es importante. 8, administrar bien el tiempo. Mayordomía, excelente. 9, incrementar la posibilidad de logros o de éxitos. Y 10, reducir el estrés que se genera al no saber hacia dónde vamos. Si hay algo difícil en la vida es levantarse y no saber qué vamos a hacer o no tener nada que hacer. Y eso sucede porque no conocemos el propósito, porque no estamos desarrollando el llamado, porque no entendemos a qué Dios nos llamó. Y eso no debería pasar en un hijo de Dios o una hija de Dios. Ahora, 7 pasos para establecer metas efectivas. Número 1, dele a Dios el primer lugar al establecer sus metas. Dios es primero, Dios es el centro de nuestra vida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 2, identifique su situación actual. ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? 3, empiece cuanto antes. O sea, no postergue. Postergar no nos sirve para nada. 4, mantenga su lista de propósitos lo más pequeña posible. Es bueno escribir los propósitos y las metas a mediano, largo y corto plazo, pero no debe ser una lista tan extensa que no se pueda llegar a cumplir, sino una lista realista. 5, adecúe sus metas de año nuevo a sus capacidades. Estamos hablando de ser realista, de que sean metas que puedan ser medibles, que puedan ser alcanzables. 6, haga que sus metas sean realmente importantes.
Si la meta es aprender a cocinar, eso es una meta importante, eso no es insignificante, como nos quisieron hacer entender en alguna época que de pronto hacer las cosas en el hogar, los oficios domésticos era algo sin importancia. Eso tiene importancia y en este tiempo sí que lo aprendimos. Haga de sus metas o que sus metas sean realmente importantes. O sea, hay que darles valor en nuestra vida. Hay que fijar una fecha para alcanzarlas. Por eso este nuevo año es una buena oportunidad para hacerlo. Y 7, sus metas deben tener un porqué. Porque si usted tiene un porqué, usted tendrá un cómo. Y terminamos con 5 pasos efectivos para alcanzar sus metas. Y esos 5 pasos son todos extraídos de Filipenses 3, 12 a 14, que es la cita sobre la que hoy hemos estado desarrollando este tema de prosigo al blanco o prosigo a la meta. Número 1, 5 pasos efectivos para alcanzar sus metas. Número 1, reconozca que usted necesita crecer. Todos necesitamos crecer. Filipenses 3:13, la parte A, dice, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. El apóstol Pablo era un hombre muy desarrollado, un hombre muy dotado escrituralmente, con mucha revelación, pero él dijo, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Está diciendo, yo necesito seguir creciendo y nosotros lo necesitamos. Número 2, enfóquese en la meta. Filipenses 3:13, la parte B, dice, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hago? Enfocarme, estar enfocado en la meta. Número 3, olvide el pasado. Filipenses 3:13, la parte C, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El pasado hay que enterrarlo para no repetirlo. Número 4, ponga su mirada en la meta. Filipenses 3:13, parte D, dice, extendiéndome a lo que está delante. Y procuramos explicar lo que significa extendernos. No solo es tener metas y decir algún día lo hago, no, debo tomar acción, me extiendo hacia la meta. Mis ojos la ven, mis manos lo toman, mis pies lo alcanzan. Eso hay que hacerlo. Y número 5, persevere en alcanzar la meta. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta. Así que nosotros este nuevo año vamos a proseguir a la meta. Como discípulos del Señor que somos, como familia del Señor, como familia en Cristo y como iglesia local, ¿tenemos metas para el 2021? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esas metas deben estar absolutamente claras y debemos desarrollarlas. Ahora, la meta siempre es lo natural, pero lo sobrenatural es la esperanza. Y todos nosotros tenemos esperanza, porque la palabra dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso dice en Colosenses 1:27. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si tenemos a Cristo, tenemos esperanza. Y la esperanza es lo sobrenatural. Eso ya está. Ahora tenemos que hacerlo natural. Tener metas claras para el 2021 y los años venideros. No dependemos de las circunstancias o lo que el mundo diga, o que va a ser otro año difícil, o que va a haber pandemia, o que va a continuar, o etcétera. No, nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo. Caminamos en prudencia, caminamos en sabiduría. Tenemos metas porque ya sabemos para dónde vamos, sabemos cuál es la meta, el destino final. Pero entre tanto estamos cumpliendo pequeños retos y pequeñas metas que nos llevan a ese destino final maravilloso. Ahora, las metas se deben escribir para enfocarnos en ellas, para hacerle seguimiento, para poderlas medir, para poderlas evaluar constantemente, ¿a fin de qué? De lograrlas. Así que, hermanos, este 2021, miremos hacia la meta, observemos con fe los retos, las oportunidades que hay en el camino y que debemos enfrentar, porque al final estos retos y estas oportunidades serán parte del logro. Ahora, el propósito es tener metas con Dios, metas con la familia, metas con el ministerio, en la vida secular, etc. Está comenzando el año y es un buen tiempo para establecer claramente esa meta. Y con esto cierro. La meta exacta como discípulos, esa es una de las áreas, la meta exacta como discípulos es cada uno discipular a uno. Eso es algo que está en la voluntad de Dios, eso es algo que debemos hacer, es algo que es una bendición. Es algo que cumple el llamado para el cual fuimos asidos. Es algo que cumple la gran comisión. Es algo que desarrolla el ministerio de la reconciliación. Esa es solo una idea.
pero cada uno tiene que tomar papel y lápiz y escribir sus metas para este 2021. Y eso será maravilloso, pero tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo podemos lograr, sabemos hacia dónde vamos, sabemos el poder que hay en nosotros, sabemos la guía del Espíritu Santo que está en nosotros y conocemos también lo que las Sagradas Escrituras dicen para nuestra vida como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, como familia del Señor, como esa iglesia maravillosa que el Señor ha llamado y que somos, que es la Iglesia Familiar Internacional. Así que nos exhortamos los unos a los otros con esta maravillosa palabra para que el 2021 sea un año de metas, sea un año de logros en Cristo, conociendo quiénes somos y hacia dónde vamos, desarrollando nuestra identidad, pero también identificándonos con Cristo nuestro Señor y Salvador. Así que proseguimos a la meta en Cristo Jesús. Una gran bendición y un abrazo para todos. Y una vez más, gracias por esta gloriosa oportunidad de juntos recargarnos con la palabra de Dios, de tener este tiempo extraordinario de la recarga bíblica. Un gran abrazo en Cristo. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook como Iglesia Familiar Internacional. Suscríbete, comparte nuestras publicaciones y permanece enterado de todas nuestras actividades. Este domingo recuerda que los niños de 2 a 10 años tienen una celebración muy especial al terminar nuestra transmisión para adultos. Van a tener juegos, enseñanzas bíblicas, manualidades, sorpresas. Espérala al finalizar nuestra reunión. También quedará disponible en nuestro canal de YouTube. Es tu fidelidad y amor los que sostienen tu iglesia. Por ello, recuerda que puedes hacer tus donaciones desde el Banco BBVA o de Baloto a la cuenta corriente número 242-027-522. El NID de tu iglesia es 830-1414-68-9. Ten presente que no siempre te piden el número de verificación, que es el número 9.